Buenos días. El capítulo 2 del libro Miradas sobre la educación en Iberoamérica, competencias para el siglo XXI en Iberoamérica, lleva como título Las competencias, un estudio. Bien, se realizó un estudio en los diferentes países de América Latina. Fue un estudio empírico porque se les hizo ciertas preguntas a los países y ellos tenían la opción de contestarlas o no de acuerdo a la realidad que contenían. Ese cuestionario, ¿vale?, se realizó en países como Argentina, Chile, Ecuador, México, Cuba, España, Panamá, Brasil, Paraguay, Portugal, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Colombia, que son los países que integran la OEI, que de alguna manera buscan saber cuál es la situación actual que tienen los países referente a la situación de competencias. ¿Qué competencias son los que nosotros deberemos de alcanzar? Competencias que van desde el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración, la creatividad y la innovación, la iniciativa, la autonomía, la responsabilidad, la metacognición, el contexto social e intercultural, las competencias de pensamiento emprendedor, la búsqueda y la situación del trabajo en equipo, además de competencias globales en cuanto a ciudadanía, cívica y situación digital, entre otras. Sin embargo, para los países de América Latina, ¿sale?, se reducen en lo que es la lengua, las matemáticas, lo digital, la situación social y cívica, la iniciativa. Bien, este cuestionario estuvo organizado en 4 dimensiones. Una de ellas es el Diagnóstico Nacional sobre Educación por Competencias. La segunda es el Diagnóstico Nacional sobre la implementación de las competencias a nivel curricular y a nivel de de evaluación de los aprendizajes. 3. El diagnóstico a nivel organizacional de la escuela y a nivel de formación docente. Y por último, el diagnóstico en el que se identifican algunas buenas prácticas en países iberoamericanos. Cada uno de ellos se va desglosando en el estudio de manera general y después de manera específica, dependiendo de la respuesta que se les va otorgando. El análisis de la realidad educativa de cada país está basado en la normatividad y en otros documentos oficiales, al menos así lo muestra la mayoría de ellos. En todos los países de América Latina existe un documento que establece las competencias. El concepto principal que desarrolla las competencias está relacionado a la capacidad, la habilidad, a la destreza, a la competencia en sí, que está asociada a la situación de evaluación. Existe autonomía pedagógica en las prácticas curriculares, pero en cuanto a acciones del contexto, es decir, en cuanto a la forma como los maestros la estamos traspolando a nuestras prácticas, pero no en sí a la parte de lo que son los planes y programas, ya que el plan es el documento normativo que nos va a regular y obviamente el currículo va a determinar los procesos de enseñanza y aprendizaje para las distintas etapas educativas. Existe, además, en todos los países, un sistema nacional de formación inicial del profesorado. ¿Qué significa esto? Que hay escuelas donde se nos está preparando e impulsando para poder tener una formación inicial en la realización de pues de nuestro servicio como docentes. Todos los países encuestados nos están afirmando que existen proyectos y acciones impulsadas por los administradores públicos para promover la enseñanza por competencias en la educación obligatoria. Si bien es cierto, este estudio es muy amplio, requiere de tiempo y también requiere pues de mucha paciencia en cuanto a la separación de la información que hacen, porque van desglosando y al final hacen una conclusión general, pero entre la separación de una respuesta a la unión con las otras, sí crea un poco de conflicto, aunque se repite bastante la información. Gracias.